Vamos entonces en este día a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Esta palabra es la que nos edifica, es la que construye nuestra fe. Y en esta hora vamos entonces a dedicar un tiempo muy importante. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dijo el apóstol Pablo estas palabras: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este pasaje he tomado en este día para hablar acerca de la verdadera obediencia. Pero antes de que miremos todo relacionado con este tema de la obediencia, yo quisiera recordar en este día a un hombre de la antigüedad que dejó sus huellas en la historia de la fe y que vale la pena tomarlo en este día como referencia y a manera de introducción para este mensaje de este día. Y es aquel hombre llamado Enoc, de quien se escribió algunas cosas. No tenemos mucho en la Biblia con respecto a este hombre, pero creo que los pasajes que encontramos en las Escrituras nos dicen mucho de este hombre y vale la pena tenerlo en cuenta. Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice así: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 24, allí encontramos entonces lo que nos enseña la Biblia, también lo que nos dice acerca de Enoc. Es un resumen muy breve, pero todo lo relacionado con la vida de este hombre llamado Enoc se resume de la siguiente manera: Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el versículo 24 dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. En estos dos pasajes que leo de las Escrituras respecto a la vida de Enoc, que es bien interesante, como ustedes pueden notar, en el libro de Hebreos, donde nos hace aquella gran lista de los hombres que dejaron sus huellas en la historia de la fe, se nos dice de este hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó, lo traspuso Dios. Pero antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en Génesis capítulo 5 nos enseña la Escritura que Enoc vivió 365 años y después Dios se lo llevó. Su vida de fe, nos enseña aquí la Escritura, quedó plasmada aquí en las Sagradas Escrituras. En breves palabras se resume toda la vida de este hombre que camina con Dios. He tomado esta porción de las Escrituras para referirme en este día acerca de
lo que es la fe en acción. La fe cristiana, la fe del pueblo de Dios es una fe dinámica, es una fe que se mueve, que se siente y que se deja ver. La vida de Enoc no sabemos nosotros con toda precisión cómo fue, pero pensemos solamente en algunas cosas, en algunos aspectos que nos pueden ayudar a todos nosotros en este tiempo, ya que la vida de este hombre se resume en muy pocas palabras. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Vivió 365 años. Este es el gran ejemplo en la Biblia de lo que es la perseverancia. Recordemos aquellas palabras del Señor Jesús cuando dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 12. Ahí encontramos esas palabras del Señor. ¿Cómo puede ser posible caminar toda una vida, toda una existencia y sobre todo una vida tan larga como la de Enoc, que vivió 365 años? El año tiene 365 días. Enoc vivió 365 años y toda su vida fue un caminar con Dios. Y nosotros podríamos pensar, ¿qué fue lo que hizo posible que este hombre pudiese vivir todos esos años y haber caminado con Dios? Porque al fin y al cabo los muchos años no son los que más nos impresionan, sino que él vivió todos esos años caminando con Dios. ¿Cómo es posible que una vida se pueda mantener en comunión con Dios durante tanto tiempo? Hay unos principios que son fundamentales en la vida de todos los cristianos, de todo el pueblo de Dios, y que estos no pueden ser pasados por alto. Y yo quiero que comparemos un poco lo que estamos viviendo en este tiempo, porque yo me atrevo a decir que lo que estamos viviendo en el mundo entero está poniendo a prueba muchas cosas de la vida de todos nosotros. He estado escuchando a través de la radio, la televisión, las noticias, y mucha gente está diciendo una cosa: el mundo después de esta pandemia no va a ser el mismo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que no va a ser el mismo? ¿Qué va a pasar? Realmente nosotros no alcanzamos a dimensionar todos los cambios que esta enfermedad que ha tocado el mundo entero va a ocasionar. Realmente no alcanzamos nosotros a comprender todos los alcances de lo que una enfermedad puede llegar a ocasionar en la población, en este caso, en la población mundial. Estaba escuchando la semana pasada que se han perdido ya más de 400 millones de empleos en el mundo. ¿Usted se imagina la pérdida de más de 400 millones de empleos? La desaparición de empresas, pequeñas empresas y hasta grandes empresas que ya están al borde de la quiebra o ya están fracasadas, en la quiebra completa, debido a que han tenido que cesar toda labor y han transcurrido ya varios meses. ¿A dónde puede llevar a estas empresas? La economía está colapsando, todos los países del mundo, todos unidos, empeñados en enfrentar una enfermedad con unas consecuencias como ya todos las conocemos, y que enfrentamos todavía el gran riesgo porque no sabemos hasta dónde va a alcanzar
el contagio. No sabemos nosotros todo lo que se avecina después de todo esto. Los cambios que está sucediendo en el mundo. Esto verdaderamente es alarmante. Si tratáramos de hacer una lista aquí de las cosas que están afectando, cómo nos están afectando a todos, desde la vida familiar hasta nuestra vida social. Imagínate, ya no podemos saludarnos como antes, que nos dábamos la mano, nos abrazábamos y hasta nos dábamos un beso en la mejilla. Ya ahora el saludo tiene que ser de lejos. Es decir, que el contacto con nuestros semejantes ya ahora no es el mismo, ya tenemos que aislarnos. ¿Cómo nos puede afectar todas estas cosas a todos nosotros? Y si miramos en el campo de la fe, de lo que es nuestra relación con Dios, aquí tampoco alcanzamos nosotros a dimensionar hasta dónde puede llegar, si es que nos está afectando o nos va a afectar. No alcanzamos nosotros a imaginarlo. Cada uno queda en su casa, es responsable de todos sus actos como es normal. Pero imagínate, piensa en esto y pensemos en esto. Ya cada uno vive una vida completamente aparte, donde aún los pastores mismos no podemos, por recomendaciones, ir a las casas. Por fortuna, gracias a Dios, que tenemos estos medios de comunicación que nos permiten poder hacer una llamada, interactuar con los hermanos, hacer una oración con los amigos. Esto ha sido una ayuda, pero tenemos que admitir que aquí hay cosas que de alguna manera nos están afectando. Después de que pase todo esto, no sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿será que la asistencia en la iglesia la vamos a recuperar? ¿Vamos a estar los mismos? ¿O va a venir más gente? ¿Va a venir más personas? No alcanzamos nosotros a pensar en esto. Pero aquí es donde está en juego nuestras convicciones, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido del Señor, las experiencias que hemos tenido con Dios. Y por eso tocaba el tema de este hombre llamado Enoc, porque toda su vida fue una vida de relación con Dios. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede mantenerse un hombre durante tantos años unido a su Creador? Entonces tenemos que decir, aquí hay unos principios que son fundamentales, y el primero de ellos que menciona aquí en el libro de Hebreos es la fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en Génesis nos dice que vivió 365 años. Vamos a pensar entonces en esta hora en nuestra fe. ¿Qué tan fortalecida está nuestra fe? Yo me atrevo a decir que estamos viviendo tiempos como los de la persecución de los primeros cristianos, el siglo I, siglo II y III, donde muchos cristianos tuvieron que salir huyendo. Podríamos decir que la comunidad cristiana es como si se hubiera desintegrado. Cada uno buscar a dónde escapar y librarse de la persecución, librar sus vidas. Pero eso también se convirtió en una bendición, porque ellos pudieron llevar el evangelio a muchísima gente, a otras nacionalidades. En la época de la Edad Media, cuando hubo persecución contra los cristianos, en la llamada o mal llamada Santa Inquisición, de los cristianos tuvieron que huir a las catatumbas, donde se escondieron durante muchísimo tiempo. ¿Cómo pudieron permanecer allí?
Con ellos iba unos principios que son los que hoy todos nosotros tenemos que tener bien fortalecidos, arraigados, que son nuestra fe, son nuestras convicciones, las que nos permiten a nosotros poder permanecer firmes en la fe. No existe otra manera de poder agradar a Dios si el principio no es nuestra fe. Necesitamos que nuestra fe se fortalezca. Yo pregunto si a esta hora, cuando estamos transmitiendo una enseñanza a través de estos medios, si la familia no se reúne allí para estar atenta a la enseñanza, para que en familia levantemos nuestras manos, invoquemos al Señor y dediquemos ese tiempo para adorar a Dios, para cantar a su nombre, ¿cómo será posible que la fe se sostenga? Pablo decía en una de sus cartas, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos esta enseñanza de esta palabra gloriosa, nuestra fe se robustece, nuestra visión se amplía, nuestras convicciones se afirman, nuestras experiencias con Dios crecen, porque cada momento que nosotros tenemos la oportunidad de oír esta palabra, Dios estará siempre presente para fortalecernos, para ayudarnos y para guiarnos con el poder de su Espíritu Santo, que es fundamental en la vida cristiana. Enoc vivió y caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc en la Biblia es el ejemplo de perseverancia. La palabra perseverancia o perseverar significa mantenerse firme en algo. Hoy nosotros necesitamos mantenernos firmes en esto que hemos por la gracia de Dios conocido, que se nos ha sido revelado. Necesitamos permanecer fieles a esta palabra. Entonces yo quiero, hermanos, invitarlos en este día a reflexionar sobre esta gran verdad. Cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses, habla de la verdadera obediencia. Y decía San Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Hay personas que obedecen cuando se sienten vigilados. Cuando sienten que su patrón está al lado, funcionan, hacen las cosas. Pero en el momento en que les dan la espalda, ya no son los mismos. Eso para referirme a lo que es en el área del trabajo, que desafortunadamente el mundo está lleno de personas así. Trabajan y funcionan mientras esté el patrón de corte, su autoridad superior lo esté vigilando, esté ahí cerca. Hoy, a través de las cámaras, eso como que ha obligado a mucha gente a funcionar. No debería de ser así. Qué bueno es cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas, pero no porque nos están vigilando, sino porque sabemos qué es lo que hacemos. Yo debo saber qué es lo que hago, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy profesando. Un cristiano debe saber qué es lo que tiene, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está profesando. Porque nosotros no caminamos porque el pastor nos esté vigilando, porque la iglesia nos vigile, porque los diáconos en la iglesia. No caminamos y obedecemos porque tenemos cargos.
No caminamos y obedecemos por el qué dirán. Obedecemos y caminamos y queremos agradar a Dios y nos esforzamos por agradar a Dios, porque tenemos unos principios que Dios nos ha enseñado en su palabra. Hemos aprendido el temor de Dios. Hemos aprendido que es andar en los caminos del Señor. Y esto es lo que nos hace mantenernos allí firmes. Pablo decía, ustedes han obedecido siempre estando yo presente. Pero ahora que estoy ausente, sigan obedeciendo al Señor. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia. Pablo, el apóstol, esperaba que los hermanos en Filipo, quienes habían demostrado fidelidad, temor y perseverancia, ahora que Pablo estaba, entonces ahora Pablo dice, ya no estoy con ustedes, pero sigan perseverando. Estoy ausente, ya no me ven, pero sigan adelante. Qué gran enseñanza es esta. Es que nosotros no seguimos a los hombres. Si bien el hombre nos puede ayudar a nosotros a animar, a entusiasmar, es un motivador, digámoslo así, en la vida cristiana. Pero realmente la gran motivación de todos nosotros que nos debe mover en la vida cristiana es la presencia del Señor. Son los ideales que tenemos. Son las metas que tenemos. Los cristianos tenemos que saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo tengo que saber hacia dónde me dirijo. ¿Qué es lo que me espera? Un cristiano debe saber para dónde va. San Pablo decía en su carta a los Corintios, nosotros no corremos como a la aventura. Es decir, emprender una carrera sin saber a dónde va a llegar. No, los cristianos sabemos para dónde vamos. Sabemos a quién hemos creído. Tenemos una meta muy bien definida. El escritor de Hebreos decía, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es allá donde tenemos que mantener, hacia allá debemos mantener siempre nuestra mirada, hacia Jesús. Y cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, él hace referencia al blanco. El blanco era la meta. Aquellos antiguos atletas y participantes de los diferentes deportes antiguos, como los hay en nuestro tiempo moderno, que son, muchos de ellos son de la época del cristianismo y quizás antes, como las carreras atléticas y otras más, el boxeo, por ejemplo, eran deportes de esa época. Y Pablo habla en esta carta que escribe a los filipenses, decía él que él corría hacia la meta y que hacía algo que es una gran enseñanza para todos nosotros. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. San Pablo decía en esta carta que escribe que él tiene un gran ideal en su vida y es llegar, es culminar la carrera. Y pensemos en esta hora, es ese nuestro propósito, llegar a la meta. Pablo decía, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he dejado a un lado, las tengo como pérdida, a fin de ganar a Cristo. Y él declara algo que me parece importantísimo. Él dijo, olvido lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, a lo que está adelante. Hacia allá es donde debemos proyectar nuestra vida. Entonces Pablo, ¿de qué nos habla aquí? Nos habla de la verdadera obediencia. Una obediencia sana es aquella que está fundamentada en unos principios. Digo de una obediencia sana porque es aquella que no está bajo la presión
No está bajo la amenaza, bajo el miedo. Supóngase que usted ya tiene una familia constituida, está educando a unos hijos, tiene una familia, tiene su esposa y sus hijos. Pero alguno de esos hijos le obedece porque usted lo tiene amenazado. Y usted le dice: mira, Carlitos, si tú obedeces, te premio, te doy. Pero si no lo haces, te castigo. Y quién sabe cuántas cosas más le dirás a tu hijo. Entonces el niño que va creciendo mal orientado. Porque él va a obedecer porque está bajo una presión, bajo una amenaza. Pero así no funcionan las cosas. Porque llega el momento en que nuestros hijos tendrán que tomar sus propias decisiones. No vas a estar al pie vigilándolo, cuidándolo. Él tendrá que haber aprendido en los principios la obediencia, sencillamente haber aprendido a obedecer sin que lo estés vigilando. Es más, sin que estés haciéndole promesas, porque hay quienes obedecen pero porque están bajo la condición de la promesa. Hay un versículo que me llama la atención. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos en el capítulo 6, en el versículo 17, donde Pablo decía: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Carta del apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 17. Gracias a Dios, dijo Pablo. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando Dios te llamó, cuando Dios me llamó, cuando Dios nos llamó a este santo camino, nos llamó para obedecer. Y nuestra obediencia, como dice aquí el apóstol Pablo, es una obediencia del corazón. Qué duro es ver a una persona cuando hace las cosas, pero las hace bajo el miedo, bajo la presión, bajo el temor, bajo la amenaza. Porque si no, no funciona. No, así no es. La obediencia es de corazón. Enoc vivió 365 años, caminó con Dios, Dios se lo llevó. En esa época no había ley. Aún no se conocían los mandamientos. Entonces uno se puede preguntar, pero bueno, si no hay ley, si no hay mandamientos, ¿cómo es posible la obediencia en esas condiciones? Había algo que lo movía dentro de su ser. Tuvo que haber habido algo en el corazón de este hombre que lo movía. Se convirtió en una persona tan sensible al Espíritu de Dios que fácilmente podía conocer la voluntad de Dios. Era tan sensible a la voz de Dios, a la presencia del Señor, que él podía captar con facilidad lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que desarrollemos unas capacidades espirituales que nos permitan a nosotros tener la sensibilidad suficiente para obedecerlo, para amarlo, para seguirlo, para mantener estos principios.
En eso consiste la obediencia del corazón, la verdadera obediencia. Y cómo necesitamos nosotros en este tiempo, con la ayuda del Señor, con la presencia de su Espíritu Santo que nos ayuda, porque gracias a esta provisión de Dios es que nosotros podemos vivir santamente. Yo sigo insistiendo que Dios nos ha provisto a nosotros de algo muy grande, algo muy especial. Pablo decía en su carta, en una de sus cartas dirigida a Timoteo, le decía: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo lo que hace es proveernos a nosotros de una sensibilidad tal que nos mueve, que nos ayuda. Por eso todos los cristianos continuamente debemos decirle al Señor que nos suministre, que nos llene de su presencia, de su poder. Porque es la fuerza que nos mueve. Es la presencia de Dios mismo. Cuando yo le digo al Señor, lléname con tu espíritu, lo que yo le estoy diciendo es: Señor, métete en mi vida. Gobiérname, guíame, ayúdame. Porque de lo contrario sería imposible vivir esta vida cristiana. La verdadera obediencia trae resultados maravillosos, muy grandes. Y necesitamos cada día decirle a Dios que nos ayude, que fortalezca nuestra fe, que nos ilumine, que nos guíe, porque definitivamente sin la ayuda del Señor sería imposible. No solamente obedecemos a Dios por los galardones, por los premios, porque yo veo en la palabra del Señor que Dios premia la obediencia. Uno lee Deuteronomio capítulo 28 y vemos en ese capítulo del versículo 1 en adelante cómo Dios estimula al pueblo de Israel diciéndole: mire, si ustedes obedecen, les va a ir así. Ustedes van a ser los primeros. Si ustedes obedecen, les voy a sanar. Si ustedes obedecen, y comienza a hacer una lista, Deuteronomio 28, verso 1 en adelante. Ahí lo pueden leer. Toda esa lista de bendiciones en consecuencia de la obediencia. Es una bendición realmente poder, la obediencia, y tiene galardón. Pero eso no debe ser el todo de nuestra fidelidad al Señor. Qué gran amor demostró nuestro Creador hacia toda la humanidad. Al haber provisto un Salvador, un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús, el autor de la salvación, el autor de la vida, que es Dios mismo, que en su infinita gracia planeó venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él en su infinita bondad proveyó esta salvación tan grande para nosotros. Y ahora nos estimula, nos mueve para que le sigamos, para que le obedezcamos. Estamos confinados a nuestras casas, encerrados en nuestras casas, más de 4 meses ya sin podernos reunir, y no sabemos hasta cuándo. Pero que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no vaya a faltar, que nuestros principios cristianos no se vayan a doblegar ante nada ni nadie. No sabemos cuántas cosas más tendremos que enfrentar más adelante, pero que nuestro Dios nos ayude. Quizás vengan tiempos de más escasez, hay muchos temores, es probable que las cosas se pongan más difíciles más adelante todavía, pero sea cual sea la situación, hermano y hermana,
Joven, señorita, amigo que nos escuchas, hemos sido llamados por Cristo Jesús para andar en estos caminos y a perseverar, que es nuestra única opción. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que pagar un precio. Nuestra fe también tiene que pagar su precio. Cuando Pedro escribió su primera carta, en el capítulo 1 dijo: es necesario que vuestra fe sea probada, así como el oro se prueba. Es necesario que vuestra fe también sea puesta a prueba. Que Dios nos ayude a pasar el momento difícil, a andar con el Señor, mantener los principios que no podemos abandonarlos en ningún momento. Nuestra vida de oración, nuestra comunión familiar que debemos de fortalecer, nuestro temor a Dios que debemos fortalecer con la lectura de la palabra del Señor. Yo aprovecharía este momento para decirles: aprovechen este tiempo, lean la palabra del Señor. Estamos en casa encerrados. Se puede dedicar el tiempo para muchísimas cosas, pero yo les digo en este día, entre todas sus cosas, dedique tiempo para estudiar la palabra del Señor, para invocar el nombre del Señor, ya que Él es nuestra única esperanza y esta palabra es la única que tiene todo el poder para fortalecer nuestra fe, para que nos afirmemos en el camino del Señor y en medio de todo lo que estamos viviendo podamos salir victoriosos. Yo quiero dejar con todos ustedes en este día este consejo en el nombre del Señor e invitarlos a mantener esta verdadera obediencia. Esta fe tiene un premio muy grande. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y qué bueno que podamos llegar a aquel momento como el que vivió el apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a Timoteo y dice Pablo: el tiempo de mi partida está cercano. Y él declara: he terminado la carrera, he guardado la fe. Que el Dios nos ayude a terminar la carrera, a guardar la fe y que podamos alcanzar, como dijo San Pablo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermano y hermana, Dios te ha llamado, te ha escogido, te ha elegido, te ha revelado el glorioso Evangelio, y el llamado que te hace y nos hace Dios a todos es para que mantengamos firmes sin fluctuar nuestra fe, porque el tiempo se está acercando y creo firmemente que el día y la venida del Señor por su iglesia cada día está más cerca. Que Dios nos ayude a perseverar hasta el fin. Yo quiero invitarlos para que hagamos una oración en el nombre del Señor en esta hora y le digamos a nuestro Dios que nos ayude a continuar adelante y a mantenernos firmes en esta verdadera obediencia y a seguir aquellos pasos de aquel hombre de la historia llamado Enoc, que toda su vida fue un caminar con Dios. Camina con el Señor, anda con Él, no lo dejes, no te desprendas de su mano, antes al contrario, afírmate más en Cristo Jesús. Levantemos nuestras manos y oremos. Soberano Señor, que nos diste la vida, gracias te damos por la palabra que tú nos has dado en esta hora. Bendice y fortalece la fe de tu iglesia. Ayúdanos a todos a perseverar hasta el fin. Señor Jesús, límpianos, santifícanos. Oh Dios Todopoderoso, no sabemos cuántas cosas puedan pasar en este mundo, pero sí sabemos que si seguimos en tu camino,
que si hacemos tu voluntad alcanzaremos aquellas promesas que tú tienes para tu pueblo, Señor. Tú dices que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y te ruego por esta iglesia, Señor, que tú me has confiado para ministrar. Te ruego, Padre Celestial, por tu pueblo en Colombia, por tu iglesia en todo el mundo, por todos los ministros, Señor, por todas nuestras familias, para que tú nos ayudes en este tiempo. Oh Dios, solamente tú nos puedes guardar. En tus manos estamos y nos encomendamos a tu gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.